Tenemos ante sí hoy una nueva oportunidad de escuchar la palabra de Dios y leerla y hacer algunas consideraciones sobre la misma. El tema de hoy es un tema espinoso, si cabe la palabra, porque trata de servir. Y eso es lo que menos a nosotros nos gusta. Pero vamos a ir a Gálatas, capítulo 5 y capítulo 6, los versículos 13 al 15 en primer lugar, para poder darle lectura. Y dice así en Gálatas 5, 13 al 15: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendida en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto a sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En Gálatas 6:10 dice: así que hermanos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Buenos días, que Dios les bendiga a través de esta palabra y que podamos en esta mañana hacer algunas consideraciones oportunas para nuestra vida cristiana. Servir. Se cuenta que en una ocasión había un señor que era cristiano en una pequeña comunidad donde se usa la leña para poder tener el calor suficiente en el invierno, y así sucesivamente vemos cuando caminamos para estos estados de North Carolina, South Carolina y todos estos lugares que tienen mucha gente leña en sus patios, y precisamente es para calentar sus estufas. Se cuenta que este cristiano precisamente tenía la leña acumulada ahí, y a los vecinos le comenzó a faltar la leña para poderse calentar. Pero llegó el día que, después de haber dado en tantas oportunidades, no quedó tampoco para él leña. Y entonces determinó que cuando venía la gente, pensó en que él tenía una escalera de madera que podía ir tomando partes para poder ayudar a estos vecinos. En cierta ocasión notó, en compañía de su esposa, que la escalera estaba muy pequeña en relación a lo que había sido antes. Y entonces su esposa le dijo: mi marido, nos vamos a quedar sin escalera. Y él dijo: yo siento que mientras más corta está, siento que estoy llegando más cerca del cielo. Qué conclusión más hermosa, y espero que ustedes también puedan sacar esa conclusión. El problema de servir, de siervos, de servidor, de todas estas palabras, vienen de un origen precisamente enmarcada en una costumbre oriental. Y esa costumbre era oriental. Recuerdan ustedes que la propia Escritura lo dice, que muchas personas, cuando no podían pagar las deudas, tomaban a sus familiares, a sus hijos, a su esposa y demás, para que fueran siervos hasta que se cumpliera la deuda aquella. El Señor trató por todos los medios de que esto no sucediera dentro de Israel, y dio las oportunidades para que aquella gente no fueran siervos para toda la vida. Ha habido muchas cosas por qué cosas los hombres han sido siervos. Unas veces por negocio, como la esclavitud y demás, que traían a estas personas que se dedicaban a coger allí en redes y demás a personas para que sirvieran en un lugar y en un país ajeno. Esto no es raro. Recuerden ustedes que cuando los gabaonitas, con el tiempo de Josué,
quisieron escapar de la destrucción, porque esa es la orden de Dios. Ellos, amados hermanos, engañaron a Josué y entonces fueron permanentemente siervos de Israel. Se convirtieron en los leñadores del pueblo de Israel. A Israel, cuando Dios lo escogió, le dijo: tú vas a ser el siervo de Jehová. Esto quiere decir una cosa muy sencilla. Iba a ser el servidor el que iba a mostrar lo que era su relación con Dios en medio de toda aquella gente de paganismo y demás. La oración de la iglesia primitiva era que realmente se levantaran servidores para poder mantener el desarrollo de esa iglesia y mostrar lo que era el amor y la consideración de Dios. El concepto paulino. Y notamos también, bueno, a través de que Pablo siempre escribió sobre el problema del servicio, que era lo más importante después de nacer de nuevo dentro de la iglesia. Quiero hacer notar, mis amados hermanos, en este aspecto, que nosotros hemos sido llamados a servir. Quiere decir entonces que cuando ustedes miran las epístolas allí de los distintos apóstoles cuando escribieron, notamos que ellos se enumeraban a sí mismos como siervos de Jesucristo. Si notamos, en primer lugar, tenemos que decir que el servir es un desafío. No a todos nos gustan que otros nos sirvan, pero nosotros tratamos de rehusar el hecho de servir a otros. Pensaba yo en esto y decía, cuando nosotros nos convertimos en cristianos y decimos que somos cristianos y que amamos a Cristo por sobre todas las cosas, nos está esperando allí en el umbral de la puerta una toalla para que nos podamos ceñir y un lebrillo o palangana para que actuemos en ayuda a las personas aquellas. Nosotros somos siervos de Dios. Y esto marca una gran diferencia entre todos nosotros. ¿Verdad? Allí en Malaquías 3:18 hace una mención muy especial. Descubriréis la diferencia entre el justo y el malo por servir. Quiere decir entonces que cuando nosotros no estamos haciendo o cumpliendo este ministerio diciendo que somos cristianos, realmente no tenemos un corazón propicio para amar al prójimo. Porque no pierdan de vista que en la lección de hoy vuelve otra vez a insertarse el amor al prójimo. ¿Verdad? Ustedes no sé si lo han notado allí, pero qué importante es que podamos entonces tener ese amor en nuestro corazón para poder ser servidores de aquellos que son nuestros hermanos y así representar a nuestro Señor Jesucristo. Me llamó mucho la atención los otros días que estaba oyendo el testimonio de alguien que tenía un vecino o tiene un vecino que siempre está preocupado por lo que le falta. Ellos son personas de una edad avanzada y este vecino no quiere en ningún momento que ellos vayan a un lugar, a un mercado o a cualquier lugar a hacer negocio y siempre están allí, él proveyendo la asistencia para que realmente ellos puedan tener las cosas necesarias. Este es un servidor, sin ser cristiano, ¿verdad? Pero hay una cosa bien dicha aquí, en este pasaje de Malaquías. Es el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que sirve a Dios está sirviendo al prójimo, porque Dios tiene un gran interés en ese prójimo. Y quiero decirles, amados hermanos, en esta mañana, que nosotros, cuando nos adentramos en el servicio, en el servir del cristiano, tenemos que ver que hay una cosa muy importante, que Dios está interesado, está involucrado y premia este aspecto tan importante. Necesitamos un poder divino para servir, porque mucha gente no entiende lo que es servir. Pero servir es dedicarse por entero al prójimo, tener una parte en nuestra vida para aquel que está allí necesitado y que requiere del servicio de nosotros.
Hace falta diligencia, porque lógicamente no podemos estar esperando. Muchas veces por esperar llegamos tarde al servicio. Necesitamos cosas que realmente nos inspiren, porque cuando estamos sirviendo estamos haciendo cosas correctas, estamos realizando beneficios a favor de alguien y estamos exaltando a ese prójimo. Estamos considerando como cosa prioritaria el servir. Y esto es lo que tiene que estar en nuestros corazones, porque así evita que haya en nuestras vidas el egoísmo que pudiéramos tener. Alguien ha dicho que el servir es el móvil para poder vivir. Si no servimos, no podemos tener un móvil en la vida para poder proyectarnos a favor de otros. Hay veces que nos enrolamos y personas se han enrolado por servir en cosas grandes. Pero no podemos perder de vista una cosa muy significativa, que el Señor en todo momento ha dicho que es nuestro ayudador. Y cuando estamos involucrados con el prójimo en servirle, Dios va a ayudarnos a que resolvamos las cosas aquellas. Tenemos que tener presente que las crisis vienen para mostrarle a los cristianos lo que la gente necesita. Pero si tenemos unos espejuelos oscuros, si estamos ciegos a la realidad, nunca veremos la necesidad de nuestro prójimo. Pero hay una cosa muy importante, y es que tenemos muchos problemas en aceptar esa responsabilidad. Cuando Dios llamó a Gedeón, ustedes se fijan que siempre a Jeremías, a todas estas personas, para que les sirvieran en el ministerio, siempre pusieron pretextos y demás y esquivaron la situación aquella. Me imagino que cuando Gedeón, Dios lo llamó para ser el juez aquel de Israel, pensó que tal vez teniendo mucha gente iba a resolver el problema, pero Dios le enseñó que para servir no hacen falta multitudes, sino simplemente la disposición, como aquellos 300 que lamieron el agua allí. Estamos viviendo días en que la multitud está confusa, está con cierta desorientación en su vida. Y para eso hoy en día tenemos que tener compasión. Yo me admiro que muchísimos cristianos están aislados completamente por el temor que le tienen al contagio del virus. Y no todos comprenden cómo es que nosotros podemos resolver situaciones en medio de esta confusión. Tal vez usted ha dicho, yo no puedo resolver muchas cosas, no puedo servir de muchas formas, porque no tengo recursos ni tengo dones. Pero usted es apto en este momento para servir. Nos enseña la Escritura que aún para lo más sencillo que pueda haber es lavar los pies a alguien, y esto lo podemos hacer nosotros. Pero Dios tiene su estrategia. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios tiene una estrategia para que nosotros podamos servir. ¿Verdad? Hay que pensar que tenemos que buscar metas dignas. Tenemos que buscar la forma aquella que realmente dignifique el nombre del Señor aquí en medio nuestro. Que Dios va a recompensar a todos aquellos que le sirven fielmente. Como el Señor está buscando en nuestros días ayudadores, porque los hombres los están buscando. En estos días estaba oyendo el anuncio que para este problema de resolver, de repartir comida, algunas instituciones que se dedican a eso, estaban buscando personas ayudadores, porque nadie está en la disponibilidad de sacrificarse una mañana, un mediodía o lo que sea para poder servir a otras personas que tal vez ni agradecen aquello que usted le está facilitando. Notamos que a través de la Escritura el Señor recalcó claramente el papel del siervo, de aquel que sirve, de aquel que realmente está en la disponibilidad de ponerse en las manos de Dios. ¿Cuántos ancianos hoy hay en nuestro alrededor que pudiéramos ayudarles, que le pudiéramos servir? Y yo veía a través de todo este pasaje que Dios tiene, inclusive, está tan comprometido en que sirvamos, que Él está dispuesto a recompensar a aquellos que, amados hermanos, han querido ponerse en sus manos para servirle. ¿Cómo me llama la atención
que Dios allí, a través de los hombres impíos, tuvieron que reconocer lo que era el servicio a Dios. Recuerdo cuando Daniel, que estaba allí, le dijeron, siervos del Dios Altísimo. Si nosotros pudiéramos ponernos en ese plano hoy, que la gente dijera, estos son siervos del Dios Altísimo, tan necesario. ¿Por qué? Porque entonces estamos inculcando una semilla ya que le puede traer fe para su futuro. El Señor Jesucristo dijo, el que va a ser el mayor en el reino del cielo, va a ser el que es servidor. ¿Verdad? Y en Lucas 12, notamos una cosa, dice, bienaventurado aquel siervo, que el Señor le halle así cuando venga. Siervos del Dios Altísimo. Nosotros no somos siervos de nadie, porque estamos oyendo muchas veces cuando los políticos, pastores, líderes, cualquier gente de esta que tiene ciertas responsabilidades en la comunidad, lo primero que dicen es, yo vengo aquí para servir al pueblo. Pero todo eso es historia. Al fin y al cabo, después los intereses se imponen por encima de ese servicio. Y por eso han tenido que salir algunos del poder por causa de haber engañado al pueblo. Nosotros los cristianos no podemos engañar a esta sociedad. No podemos engañar a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para servir. El texto final de este pasaje dice así, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Esto quiere decirnos claramente, hermanos, que nosotros en estos días estamos en la obligación, si cabe la palabra, de servir a los otros. Probablemente en las iglesias que se están repartiendo, que no hay el personal adecuado, usted puede estar vigente en eso. Usted se puede prestar para servir, para poder glorificar a Dios en aquello. Una sonrisa y decirle, como muchas veces, muchas personas, hoy en esta mañana yo del mercado y me dijo una muchacha que estaba de cajera, Dios te bendiga. Qué bueno es pensar en todas esas cosas. Está sirviendo a Dios allí a través de dedicarme, que Dios haga una bendición en mi vida. Nosotros tenemos que pensar que para eso hemos sido llamados. Unos han sido llamados para evangelistas, otros han sido llamados para predicadores, otros han sido, es decir, pastores, otros han sido llamados para hacer distintos cargos dentro de la iglesia. Pero el cargo que menos le gusta a la gente es el de servir. Me alegro mucho cuando los hermanos nos unimos para poder servir. Servir a aquel, sea cristiano o no sea cristiano, no importa. Pero al fin y al cabo nosotros tomamos la responsabilidad de poner en algo en su vida que nosotros podamos recalcar que el reino de Dios no somos nosotros los buenos, es el reino de Dios el que hace que nosotros podamos servirles sin trabas ni dificultades. Yo espero que realmente, amados hermanos, en esta mañana nosotros tengamos el deseo de servir. Que no estemos acomodados esperando que otro lo haga. Qué tristeza me da cuando vemos esas cosas. Pero realmente cada uno de nosotros tiene que estar en el lugar que le corresponde para poder servir. Cuenta la historia, amados hermanos, que hay un reconocimiento aquí en Estados Unidos para el jefe de los aguadores. Quiere decir que cuando la guerra secesionista aquí en Estados Unidos, fue importante que alguien fuera aguador de las tropas. Y después esto trajo consigo el reconocimiento de esa persona. Tal vez aquel no era un puesto de ser un valiente en la guerra, ni nada de esto, pero era aquella persona que suministraba el agua, el líquido preciado aquel, para que pudieran estar hidratados y matar la sed de aquellos soldados. Yo espero que en esta hora empecemos a servir por lo humilde, por la parte más baja en la vida cristiana, porque el Señor nos va a exaltar por todas esas cosas. Eso nos va a mitigar el orgullo, eso nos va a mitigar lo que nosotros tenemos como egocéntrico, y realmente podremos ver entonces la bendición de Dios en nuestras vidas. No deje de servir. Hoy están las puertas para servir. Muestre allí, a través de ayudar a un anciano a levantar una caja en el mercado que no tiene fuerza, o cualquier situación, de que realmente usted está en la disponibilidad de servir. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque para eso necesitamos el poder de Dios. No nos llenemos de temor
y el temor sobre todas las cosas que viene para que nosotros no hagamos eso. Es necesario salir de la comodidad, ponernos en el camino y, como aquel samaritano, cubrir la necesidad de aquel hombre que, estando herido, necesitó que alguien le sirviera. Ojalá que Dios nos bendiga en esta mañana y que el Señor se manifieste en nuestros corazones y nos apropiemos el deseo de servir porque cuando estamos sirviendo lo estamos haciendo en la presencia de Dios y estamos llevando el mensaje de Dios a esa vida que estamos conectando. Ojalá, mis amados hermanos, que en este tiempo en que estamos, dicen la gente que estamos muy solidarios y muy susceptibles, ojalá que sí sea. Pero no perdamos la escritura en esta mañana. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Esto es un servicio excelente que Pablo recalcó a los Gálatas para que hicieran lo que debían de hacer como cristianos. Dios les bendiga en esta mañana. Oremos. Señor, gracias porque podemos servir. Tú nos das esta oportunidad. Siempre en tu viña hay lugar para poder servir. Despierta en nosotros este deseo, porque sabemos perfectamente que un día en tu presencia seremos reconocidos por esta virtud que pusimos aquí de servicio, oh Padre, y de manifestación en la tierra. Ayúdanos para que tengamos los ojos susceptibles para poder servir donde hace falta. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y ayúdanos. Bendice a nuestros hijos, nuestras familias. Bendice, Señor, la nación. Bendice los gobernantes, bendice los médicos. Bendice toda esta hora, este personal, Señor, que está allí luchando con toda la problemática y que está sirviendo. Gracias por ellos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hasta la próxima, hermanos, y que Dios les bendiga en esta semana.